Estamos aquí en la casa del fundador de Grecorromano, que es una compañía de gimnasios al aire libre aquí en Medellín. Y tenemos a Nacho como invitado al programa y nosotros invitados a su casa. Nacho, gracias por permitirnos entrar a tu casa. Qué bien, hombre, Jorge. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. No todas las veces se presenta esto. Claro. Y esta es la primera vez y con un amigo. Entonces, esperemos sacarle el mejor provecho a esto. Claro que sí. Nacho, bueno, digamos que desde el principio cuando nos conocimos, siempre me llamó mucho la atención tu manera de pensar y esa manera muy específica de pensar, pienso yo, lo que te ha llevado a crear Grecorromano y muchas otras cosas, mucha innovación que has creado en el mundo de los gimnasios. Y Nacho es el fundador de Grecorromano, que es una compañía de gimnasios al aire libre. Nacho, cuéntanos un poquito de dónde eres. ¿Eres originalmente de aquí de Medellín? Sí, de Medellín, del municipio de Bello, del barrio Niquía. Esta pasión por los negocios, por la innovación, hablábamos antes de empezar la entrevista de que más o menos empezó a la edad de los 15 años, ¿no? Pues aquí haciendo recuento, yo creo que fue antes, porque recuerdo cuando estaba en primero de primaria, nos colocaron a hacer un trabajo de manualidades con unos palillos de dientes y yo hice una casita muy bonita con una verja, la recuerdo todavía en este momento. A mí se me quedó grabado eso, estaba en primero de primaria. Y desde ahí empecé como buscarle el trabajo de manualidades, consultar en televisión que podía hacer cosas que enseñaban. Esa fue la inquietud, el trabajo manual, el trabajo creativo. Por ahí empezó todo. O sea, ¿y cuántos años tenías en ese tiempo? En ese tiempo tenía unos 7 años. Unos 7 años. O sea que viniste de fábrica ya con esa predisposición hacia la creatividad. Pues mira, una cosa, aquí también, mi papá era mecánico de una empresa textil. Mi papá siempre me llamaba a mí para que le ayudara a hacer las cosas, a reparar, y uno a regañadientes iba, pero todo eso es lo que me ha servido, porque él reparaba cosas y si había algo malo se inventaba la forma. Yo creo que desde ahí empezó, desde mi papá. Es interesante como esa formación que nos dan desde chiquito, que en el principio no lo vemos como de pronto una disciplina de parte del papá, pero que ya te estaba formando y que bueno, obviamente había una predisposición genética ahí para las cosas creativas, las cosas manuales. Tu papá te empieza por ese lado y luego me contabas una historia que me pareció muy, muy impactante porque digamos, especialmente en este tiempo, los muchachos hoy en día se quedan en la casa hasta los 35, 40 años, pero ya tenías una independencia financiera a los 15 años. ¿Cómo empezó eso? Pues sí, a partir de... Yo practicaba fútbol, era muy delgado, era muy flaco realmente. Quería como ser pues, más grueso, tener algo de músculo. Ya después me dio por entrenar karate, kung fu precisamente, cuando estaba en el colegio. No me llenó. Y ya luego empecé con un librito de Charles Atlas que mostraban ejercicios que podían hacer de tensión dinámica. Me dio por hacer ejercicios de esos, incorporarle pesas. Empecé con pesitas en el tiempo de avena, cuáquer o tarros de saltines. Los llené con cemento, les coloqué una varilla, una barra y empecé a adaptar ejercicios de esos. Por ahí empezó prácticamente todo. ¿En qué año fue eso? Yo tenía más o menos alrededor de unos entre 14 y 15 años. Tenías 14, 15 años y ese año... Estamos hablando del 76. Del 76. O sea que, digamos que más o menos Charles Atlas estaba... él es contemporáneo con Arnold. No, Charles Atlas es más... ¿Salió antes? Es más atrás. Ok. Charles Atlas más o menos de los años 50. Ok. Me imagino que ya igual en ese tiempo, pues el fisiculturismo había tomado vuelo en Estados Unidos. ¿Cómo era ese ambiente acá? ¿Qué era lo que se movía acá desde ese ámbito? Pues era hasta casi no bien visto, porque le decían a uno, no, va a hacer ejercicios con pesas, se va a volver chiquitico, no va a crecer. No haga ejercicio que queda chiquito. Y me decían, no, vea, como yo era bajito de todas maneras, yo soy bajito, me decían... yo no tengo nada que perder. No, les decía, vos sos más bajito, pero yo soy más grande, le respondía yo. Sí. Vos eras más alto, pero yo soy más grande. Así respondía. Entonces con ese librito, a los 15 años, empezás a crear tus propias mancuernas con cemento. ¡Wow! Y bueno, entonces por ahí empieza ese proceso, empezás a hacer ejercicio vos, me imagino, pero también a la misma vez, me imagino que empezás a crear curiosidad ante la gente a tu alrededor y de pronto la gente te empieza a preguntar, hey, ¿cómo me pongo así? ¿Cómo estás vos? Pero hay algo muy curioso que recuerdo. Yo empecé a hacer ejercicio y a deformarme también, porque me empecé a trabajar más músculo que otro, entonces un brazo más... Recuerdo algo muy grande, que no había simetría, hacía mucha abdominal en la cantidad de ejercicios y los músculos de la espalda, los lumbares se me desarrollaron mucho. Parecía como una tortuga. Y después empezar a hacer ejercicios como para poder bajar eso, entonces me tocó inventar ejercicios para eso y me fue
cambiando realmente, porque tenía como... Entonces necesitaba era equilibrarme. Empecé a estudiar una serie de cosas, me suscribí a una revista de México, Fuerza y Salud. Por ahí empecé fue a hacerme autodidacta en este cuento. Y lo que iba aprendiendo de eso, pues iba practicando. Ya luego unos amigos vieron de que yo estaba dando ejercicio y les decía pues que les enseñara. En ese tiempo, el tiempo de vacaciones del colegio, yo trabajaba, buscaba empleo. Yo no me ponía mucho a jugar, ni amigo, y no buscaba empleo. Por ahí cerca en las empresas, había muchas empresas por la casa, y buscaba empleo. Y esa plática que ganaba, la invertía era comprando discos de pesas y barras, y empecé a hacer ejercicio en la casa ya con eso. O sea, ya evolucioné de las pesas de cemento a las pesas de hierro. Y después ya me dio la curiosidad viendo aparatos de las revistas que me suscribía, de cómo hacía los diseños de aparatos. Entonces me llamó la atención de eso, me ha gustado dibujar, lo que aprendí en el colegio, muchas cosas de perspectiva y cosas así me siguieron del dibujo. Y empecé a hacer unos bocetos, buscaba elementos materiales en una chatarrería, cosas de segunda, y empezaba a crear estructuras, donde un vecino que nos hizo las rejas de la casa, las puertas, era conocido del barrio, le dije, quiero esto y esto así, le doy las medidas y lo cortaba, y yo estaba pendiente de eso, como lo quería yo, como lo estaba viendo en las revistas. Y eso fue mis primeros aparatos, y ahí empezó pues ya a llegar gente. Recuerdo que pues, era una banquita muy débil y con alguien de acá de Medellín, Samuel, era el bombero, le decían el bombero, entrenando calentaba con 85 kilos y esa banquita ahí mismo se abría de patas. Sí. Me tocó colocarle un tensor. Entonces, todo tipo de cosas fueron llevando a que conocieron más lo que yo hacía en la casa. Y entonces, en el solar de la casa fui haciendo aparaticos y llevando más gente. Estuve como 35 personas. Iban llegando allá y yo les entregaba un fichito. Cuando se les cobraba 15 pesos clase. Y así ya después canjeé con otra persona las clases porque era un cerrajero para hacer más aparatos y fui acondicionando el primer gimnasio allá al aire libre dentro de mi casa en el solar. O sea, que a medida que veías que habían unas necesidades, iba supliendo esas necesidades. Sí, el banquito se dobló, entonces hay que ponerle un soporte. Las pesas no funcionan así, entonces vamos a hacerlo de tal manera. O sea que te apasionaba el deporte, pero también te apasionaba como básicamente lo que es los sistemas de ejercicio. Y ya empezabas a crear cosas desde ahí. Bueno, entonces empezás a entrenar gente, me imagino que eso empieza a coger popularidad, la gente te empieza a llamar, empiezas a entrenar, básicamente estás como personal trainer, ¿sí? Estás entrenando a la gente, ¿cierto? Y estás combinando eso con la innovación, pero en ese momento lo estás utilizando más para tu propio uso, ¿no? Y no sabía cómo que era el término innovación en ese tiempo, estaba muy pequeño, pero eso fue lo que me ha llevado, o sea, es estar inquieto a las cosas, no conformarme con lo que veo, ver que puede algo mejor. Yo tengo la curiosidad de que llega algún aparato, alguna cosa rara, por una que sé, yo digo, pues yo puedo hacer esto diferente aquí, lo puedo adaptar a este tipo de cosas, lo mismo en la empresa, adapto cosas constantemente. Hay una cosa muy interesante porque pues yo me crié en Estados Unidos, yo me crié en Nueva York, de padres paisas, yo nací acá, me fui con 1 año. Y una de las cosas que muchas veces de pronto entre la familia, entre los mismos amigos se ha comentado, es que no, JT, es que vos tuviste la oportunidad de salir del país y por eso has podido progresar, pero es muy interesante ver a alguien como vos que nunca ha salido de acá y más sin embargo se sabe, basado en tu historia, que eso no es verdad, o sea, el que quiere puede, ¿cierto? Y es como esa innovación que has tenido, inclusive acá donde mucha gente dice, no, aquí es muy difícil salir adelante. Y creo que eso es válido hasta cierto punto. Yo digo, el que la hace acá la hace en cualquier parte del mundo, porque sí hay unas limitaciones que de pronto no las hay de pronto en Estados Unidos o en otros países, pero esa innovación estaba en vos desde muy temprana edad y eso te lleva básicamente de empezar en tu casa haciendo tus mancuernas. ¿Cuál fue el salto de ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí que te llevó a progresar? Pues una de las cosas fue que mientras estudiaba la carrera, yo estudié sistemas, me fue conociendo otra gente que vio los equipos míos. Alguien lo vio y me dijo, ¿por qué no nos haces esto para una feria que queremos exponer? Una feria de la mujer, recuerdo. Entonces les hice un aparato y alguien que fue a esa feria vio ese aparato, me contactó, porque yo tenía el teléfono ahí, y quería unos aparatos para un gimnasio que era muy popular en Laureles. Y se fue encadenando una cantidad de cosas como fabricante. Ya después con entidades como Confama, dieron ese tipo de cosas y le fabriqué varios gimnasios así de interior a Confama. Eso se fue dando así poco a poco. En ese punto ya empiezas a decir, ¿esto es lo mío? ¿O todavía hay dudas? ¿Todavía estás como explorando? Siempre lo tomaba pues como un hobby. Sí. O sea, de deporte pasó un hobby. Y ya después estudiando, ya estaba terminando ya la carrera,
me resultó un trabajo en una empresa muy grande aquí en Colombia, Carvajal. Y lo que necesitaba era aprender también era de ventas. Entonces me llamó la atención porque me han gustado las ventas. Y entonces empecé a trabajar allá y a formarme en ventas y a vender lo que yo había estudiado, pues sistemas. En sí, sistemas no, los computadores. Los computadores. Pero entonces cogí el modelo de los computadores, de computadores personales, cuando eso empezó Apple en ese tiempo, IBM, NEC, vendíamos de eso, Hewlett Packard. Fue en los comienzos alrededor del 85, 86, que fueron con eso. Yo empecé a trabajar con eso ahí. Y vi ese modelo de que si se llevaba un computador personal y sus cosas básicas a la casa, ¿y por qué no llevar un gimnasio? Entonces desarrollaron un tipo de gimnasio multifuncional y lo llamé gimnasios personales. Entonces el gimnasio personal pues suplió una cantidad de cosas para que la gente no fuera al gimnasio, que lo tuviera en la casa. Entonces empecé a crear un modelo de negocio detrás de eso y me fue muy bien con ese modelo. Pero te fue muy bien, eras tremendo vendedor, estabas ganando premios y llega un momento donde ¿cuál fue esa decisión en ese momento de decir, hey, no, yo voy a dejar de vender computadores y me voy a meter de lleno a lo de los gimnasios? Pues hombre, yo vi claro una cosa, porque yo desde los 15 soñaba con tener una industria, yo la tenía clara desde el principio. Yo sabía para dónde quería. ¿Querías tener tu propia empresa? Sí, porque en los tiempos donde trabajaba en las vacaciones habían sido en empresas metalmecánicas, o en otro tipo de negocios, o trabajo en encuestas, o vendiendo otras cosas. Entonces me iba apasionando no solamente por las ventas, por lo que estaba haciendo, sino que mi familia ha sido de negocios. Entonces tenía esa vena que me gustaba por ese lado, por la familia de mi mamá. Vale, mi papá no de los negocios, pero la de mi mamá sí. Y un tío fue realmente mi modelo a seguir. Él me apoyó y me dijo, venga, tío, yo tengo esta idea de esto. Y yo dije, no, yo no le voy a prestar plata. Venga, yo le presento al gerente del banco. Me lo presentó, hágale un préstamo a él, yo respondo por él. Le respondí con todas las cosas y él vio las ganas, porque a mí me gustaba emular al tío y lo admiraba mucho por ser muy exitoso, era un millonario y quería aprender muchas cosas de él. Entonces la primera fue eso. Y él me apoyó, pero no me dio plata. Él me dijo, se trabaja con los bancos así. Yo respondo por usted, ya usted verá si me hace quedar mal. Respondí todo bien, pero eso fue un impulso también, mirando desde la parte financiera. Te empieza a ir súper bien en las ferias. Esa es como básicamente tu manera de vender, es por medio de las ferias. Y empezás a expandir por esa área, pero llega un punto donde algo pasa y se te corta como ese canal de ventas. Creo que en ese momento me contabas que todo iba bastante bien, financieramente estabas bien, tenías estabilidad económica, tus negocios estaban todos sin deudas, pero se te corta ese canal y entras en una crisis. ¿Es correcto esa secuencia? Listo. Y llegas a un momento donde, como todas las personas que de pronto en algún momento hemos triunfado en los negocios, cometemos el gran error de pensar, no, nos está yendo bien y siempre nos va a ir bien. Y con esa idea empezamos a endeudarnos o a querer el concepto que llamamos en inglés the grass is not greener on the other side, el pasto no es más verde en la casa del vecino, ¿sí? Y querer crecer, quiero la casa más grande, quiero el carro más... Te metiste en algunas deudas y se te corta como esa entrada que tenías por medio de las ferias y entras en una crisis. Contame un poquito de esa crisis, ¿qué pasó ahí? Hombre, esa crisis es por hacerle atención al ego, por querer notarse más, por querer verse mejor, por querer ser diferente. Entonces, cuando uno lo maneja uno, pues toma decisiones a la carrera. Estaba en mi zona de confort de todas maneras, pero quería más. En cuestión de cosas materiales. Sí, de cosas materiales. Uno pensando es cómo verse mejor. Entonces, tomé decisiones que después luego me arrepentí, pero que esas decisiones yo creo que eran, así me haya equivocado, eran importantes en la vida, porque fue encontrar otro camino diferente. O sea, uno va en la vida por una autopista, va por un camino muy tranquilo. Le tocó desviarse, buscar estrechos, buscar curvas y perder el camino y después volver a enrutarse. Es lo más importante, volver a entrar otra vez a la autopista. Eso hice yo por varios años hasta que encontré nuevamente la autopista, pero encontré una autopista de vía rápida ya. Listo, Nacho, entonces me comentabas que a medida que uno va
envejeciendo, poniéndose mayor, uno empieza a cuestionar ese ser superior, como acercarse más a Dios. ¿Pensás tal vez que eso es porque uno empieza a enfrentar su mortalidad? Como el pensar, hey, ¿qué va a pasar después de esta vida? Te empezás a topar con límites, con adversidad. Y yo creo que le hacen falta a uno esas sacudidas. Como quien dice, ve, yo estoy aquí, yo soy tu Dios, vos no estás por encima de eso. Entonces esas sacudidas le hacen a uno a retomar, a repensar. Se desvió uno del camino, otra vez a orientarse en el camino. Yo considero que sí. Porque toca a uno con su ser profundo, con su ser espiritual, y lo hace reconsiderar muchas cosas. Lo hace cuestionarse uno si realmente está haciendo lo correcto, lo incorrecto. Porque hay unas cosas que realmente nos infundieron, y a mí precisamente, con respecto al dinero. Recuerdo a mi mamá muy religiosa también, y adopté todo tipo de cosas religiosas con base en mi mamá, donde decía, la ambición rompe el saco. Todo este tipo de cosas normales, o que un rico no va a entrar al cielo. Y me decía, es que, como me gustaba la plática, decía, es que usted parece a esa lectura que decía, que decía Platero y yo, que era un burrito que se llamaba Platero. Entonces decía Platero era porque me gustaba el dinero. Entonces ya veía que la tendencia de mí era que me gustaba como los hermanos de ella. Y dentro de eso, pues, dentro de la familia hubo problemas económicos, problemas entre los mismos hermanos por dinero. Entonces mi mamá tenía grabados y me lo hacía ver a mí. Entonces son cosas que lo van trabajando a uno. Claro. O sea, yo tenía realmente un sistema, en el sistema de creencias mío tenía como grabado eso. Te gusta el dinero, pero mira que el dinero por aquí no es bueno, lo que te puede pasar. Y en parte hago memoria de que todo ese tipo de cosas, de yo hacía algo y muy emocionado, me iba bien y después ya me fue mal. Entonces yo lo asociaba, sería por eso, por la ambición, ese tipo de cosas. Después fue reconsiderando, no, es que eso no son cuestiones de Dios, son errores que yo cometí. De pronto, como decía Stephen Covey, que estoy creyendo que estoy yendo a la pared, pero pues por la pared, pero por la pared equivocada. Entonces, de hasta qué punto estoy equivocado yo con eso. Entonces, me hizo replantear muchas cosas, honestamente. Y una de esas, de que yo me estaba alejando mucho de Dios. Entonces lo tomaba así, esa situación de crisis, de dificultades, de que era una experiencia que realmente me estaba poniendo a prueba. Yo tengo un dicho que dice que nadie llega feliz a los pies de Jesús, ¿cierto? Todo el mundo llega en un tiempo de crisis, de cuestionar, de cuestionar su mortalidad, de llegar a sus límites, momentos de adversidad, momentos de frustración. Llegas a ese momento, se te cierran todas las puertas, pero hay una llamada milagrosa que de repente entra, ¿sí? Y es una persona que te propone un negocio. ¿Cómo fue esa conversación? Hombre, esa conversación fue telefónica, me llamó alguien. Pues estaba en el momento, iba en declive, en picada, ya venía hacía 5 años, fue un momento muy difícil de 5 años, pero en el 2008, principios del 2008 más o menos, yo recibí una llamada de alguien. Yo digo que es del Espíritu Santo, no lo conocí, no volví a saber de él, después contactando, nada, no sé por qué. Y quería, como yo fabricaba gimnasios para uso interior en ese tiempo, quería tener un tipo de gimnasio que se pudiera utilizar en el exterior, pero que no fuera peligroso con barras y con discos, porque la gente se podía accidentar, porque él quería como promocionarlo con los municipios. Y eso me contactó como un jueves o un viernes, pero quería tener la respuesta y la cotización para el lunes. Entonces me puso pues todo ese fin de semana a voltear con eso, ya a crearme eso, pero ¿cómo lo hago sin pesas? Porque ya tenía experiencia de las pesas. Sí. Pero tenía experiencia también en el manejo de tensión con los resortes. Entonces empecé a hacer bocetos a lápiz. Primero crea uno en la mente y después en el papel. Hacer unos bocetos de cómo me lo imaginaba yo. Y le pasé un boceto al hombre. Y después, pues ya le dijo no, y le pasé un precio. Y dijo, no, eso no se nos acopla el precio, necesitamos una cosa como más sencilla. Y dije, no, ya tendría que seguir estudiando más cosas. Entonces empecé a investigar materiales, eso fue un proceso como de casi después de que él me dijo a la vez y no me lo volví a contactar, ni me volvió a decir nada porque no le sonó el precio pues para lo que él quería. 6 meses dejé yo. Y en esos 6 meses yo dije, no, ¿por qué no hago lo que yo hago ahí, lo que me están pidiendo? Porque yo había ido a recolectar información de cómo hacer cosas al aire libre con un gimnasio cercano que era un parque infantil
de los niños que los jóvenes los habían desplazado, convirtieron los aparatos de parque infantil a gimnasio. Yo pasaba por ahí todos los días porque iba para la empresa y lo catalogaba como el gimnasio de los viciosos porque estaban haciendo ejercicios y ese era el formato que había acá en Medellín por todas partes, ejercicios con pesas de cemento en los parques infantiles. Entonces desplazaban los niños para poderse meter los jóvenes. Entonces ya los padres no llevan a esos niños al parque infantil porque pues que tenían un ejemplo de vicio. Sí. Entonces siempre lo tenía así en la forma. Vamos a hacer para ser muy directos aquí para que las personas entiendan, especialmente aquellas personas que no son de Medellín o digamos de Colombia, porque las personas de aquí lo entienden muy claramente que los parques de las barras es para los manes que fuman marihuana. Fuman marihuana y hacen barras. Uh-huh. ¿Sí o no? Y entonces vos lo denominaste el parque de los viciosos. El gimnasio de viciosos. Desplazaron a los niños porque eso no eran parques de niños, eso no era para hacer ejercicio, eso eran barras para que los niños jugaran y eso, y los digamos entre comillas los adultos, adolescentes hacían ejercicio allá y hacían vicio, desplazaron a los niños, vos pasabas por ahí todos los días y ¿qué te llevó a pensar eso? Empecé a pensar por qué de aquí no saco como algo diferente que pueda ofrecerle al gobierno. Yo dije, pues, ¿quién es el más rico de un país? El gobierno. ¿Y qué tan bueno que yo pueda dar una cosa para la gente pobre, la gente de escasos recursos, pero que la pague el más rico? Entonces empecé a desarrollar un modelo de negocio con el cual, basado en lo que veía de lo que pasaba en los parques infantiles, entonces tomé fotografías de cómo se veían los parques infantiles, cómo fueron convirtiéndose a gimnasios. A gimnasios en ese tiempo le decían gimnasios callejeros o gimnasios urbanos. Yo fui empezando a adoptar más bien el gimnasio al aire libre. Yo fabricaba gimnasio de interior, pero dije, para el aire libre mejor. Y entonces empecé a crear todo un modelo de negocio a partir de eso y cómo contárselo al sector público. ¿Cómo contar la historia? Yo dije, pero si me subo al árbol desde la raíz me queda más difícil. Voy a empezar con los alcaldes. Pero uno conseguirse una cita con alcalde y que le pare bolas es muy difícil. Entonces me tocó, bueno, empecé, ¿por qué no? Pues yo soy del ¿por qué no? Sí. Voy a contactar esto y voy a pedir citas. Y empecé a pedir citas y me fueron dando citas. Así me tocaba hasta esperar 2 o 3 horas haciendo la antesala y listo, me reunía encantados con la idea. Claro. Todos sí, pero nadie se metía la mano al bolsillo. No, nadie le daba miedo. Y entonces, precisamente del municipio donde yo me crié, en Bello, logré una cita con el alcalde, le conté todas las cosas. Nadie en su tierra es profeta, pero yo rompí el paradigma ahí. Fue el primero que confió en mí. Y a partir de eso empezamos a implementar unos gimnasios. Yo le conté toda la historia a él. Y de ahí se formó el modelo. Y ya otras entidades vieron esa semilla y ya lo quisieron replicar en todas partes. Prácticamente fue el de gimnasio de última generación que se creó hace 13 años. Y de ahí para acá se siguió regando como verdolaga en playa, como se dice. O sea que esa escritura de Mateo 13:57 que dice que nadie es profeta en su propia tierra, rompiste ese paradigma porque estás acá no te has ido y aquí has triunfado, o sea que aquí te creyeron. El concepto era crear un impacto social y ese impacto social era mostrando cuál es la realidad y cómo crear nueva realidad, o sea, cómo crear espacios especiales para los jóvenes. Entonces le damos una solución, o sea, que simplemente no era el trabajo de pesas, sino un trabajo cardiovascular, trabajo de flexibilidad, de manera que pudiéramos integrar toda la población, no solamente los jóvenes. Si tenemos un vaso con agua sucia, la mejor forma de limpiarlo es empezar a echarle agua limpia. Sí. Y eso fue pasando. Los sitios que eran concentrados de consumo de drogas, fue llegando gente y se fue generando otra cultura de que se apropiaron del espacio, ya podían llevar los muchachos, la novia, porque no estaban los viciosos ahí, ya los de los vicios se iban más retiraditos de ese sitio. Y ya podían ir también los adultos mayores. Entonces se creó un gimnasio realmente poblacional, que incluyera toda la población. Después fuimos incluyendo que también la gente con movilidad reducida. Después ya integramos jóvenes, adultos, gente con movilidad reducida. Después dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos generación de energía? Nos fuimos metiendo una cantidad de cosas y ha sido pues, no hemos parado, no vamos a parar. Increíble. En la tumba tal vez. Y de ahí sigue porque esto es un legado. Increíble, hermano. Entonces, ¿quién fue el primero que te creyó?
El alcalde del municipio donde yo me crié, De Bello. de Bello. Después de tocar las puertas, con muchos alcaldes del área metropolitana, muy bacano, muy bonito, la palmadita en la espalda, pero les daba susto. Te hago una pregunta que no sé si de pronto la has considerado. ¿Pensás que de pronto ese alcalde de Bello tuvo receptividad a tu mensaje porque vio que eras un muchacho de allá también? Y bueno, y obviamente vio que era una buena idea, pero hubo como esa conexión, ese rapport entre ustedes dos por él ser el alcalde de Bello y vos ser una persona que salió de allá. En parte sí, pero también en parte de las cosas que me diferencian a mí es la confianza en sí mismo. Yo hablaba y vibraba con lo que hacía y convencía, o sea, el factor seguridad para mí es más importante. Yo lo que trato de desarrollar a mis hijos. Después de que ellos desarrollen seguridad y confianza, se pueden defender solos. Antes no. Entonces, eso ha sido un factor muy importante, la seguridad en sí mismo. Hay una seguridad que es una seguridad en falso, que es aquel que se la cree sin ninguna clase de méritos para sostener esa confianza y esa certeza. ¿De dónde salía tu certeza si apenas estabas comenzando? Pero es que yo ya tenía una experticia de los 15 años. Claro, ya venías con esa trayectoria. Eso, cada cosa que hacía me generaba confianza. Entonces yo podía hablar con propiedad, yo podía vender un gimnasio a alguien nomás con las palabras, sin imágenes. Sí, pero ya lo habías hecho, ya venías con esa trayectoria. Entonces yo aproveché la experiencia de los gimnasios de interior y la llevé al exterior. Entonces empecé a mirar cuáles eran las debilidades que podía tener al exterior y empecé, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono el vandalismo? ¿Cómo soluciono la intemperie? ¿Cómo hacemos de que los equipos no se vean tan fáciles que los puedan llevar? Todo ese tipo de cosas. Porque me comentabas que en el principio eso era con los gimnasios al aire libre, uno de los miedos era que se robaran las cosas, que las vandalizaran. Y me parece muy interesante porque cuando estábamos hablando de eso, pues ustedes pusieron una cantidad de protocolos de seguridad para que no se robaran las cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? Antes nos exageramos. La gente fue desarrollando tal sentido de pertenencia por lo que la administración pública le estaba dando, de que realmente los cuidaban. Si se dañaba alguna cosa, la guardaban y nos llamaban porque ahí estaba el teléfono. Ve, dañó esto y esto, le íbamos y le cuadramos eso. O sea, este es nuestro gimnasio y lo vamos a cuidar. Ese sentido de pertenencia. Qué bien. Y la otra cosa importante de que fue un voz a voz, se fue regando. Claro. Eso se fue regando. Entonces le pedían los alcaldes ya dentro de la campaña lo que estaban haciendo era promover ese tipo de gimnasios como parte de prebenda para ellos. Muy interesante. Actualmente, ¿sabes cuántos gimnasios has creado acá dentro dentro de Colombia? ¿Cuántos gimnasios? ¿Cuál es ese número? Ya pasa más o menos de 700 gimnasios al aire libre. 700 gimnasios al aire libre. Más de 42.000 metros cuadrados de superficie ocupados en eso. En un lugar donde todo es calculado. De pronto por ahí te han llegado con alguna estadística, aunque yo he escuchado por ahí que el 99.9% de las estadísticas son mentiras, pero no te han llegado con una estadística por ahí de pronto de que basado en tanto gimnasio al aire libre, tanto acceso al ejercicio, se haya disminuido el vicio, se haya disminuido el crimen. ¿Tenés alguna, de pronto has llegado a...? Pues no como estadísticas, pero sí como conceptos, porque la gente asiste con confianza ya a este tipo de cosas. Y otra de las cosas importantes, la persona puede tener el momento de consumo, ir a hacer ejercicio, pero esa ansiedad con el ejercicio físico le baja adrenalina, entonces la persona puede salir a no hacer nada, ninguna fechoría, porque la descargó dentro del ejercicio. Interesante eso, hermano. Nosotros hemos hecho videos dentro del canal de nosotros acerca de la molécula milagrosa. Y la molécula milagrosa es un concepto que se ha manejado entre científicos que dice que cuando los músculos se contraen, sueltan una molécula en el cuerpo, una química en el cuerpo, que es como si fuera una farmacia. Y ayuda contra la depresión, contra el trauma, contra situaciones cognitivas que la persona pueda estar teniendo. Inclusive hemos tenido historias dentro de nuestro canal de personas que, incluyéndome a mí, yo tuve un trasfondo un tiempo con las drogas, y lo que a mí básicamente, obviamente primero para mí estuvo Dios, pero lo que fue para mí una plataforma importante fue el ejercicio y la nutrición, y eso fue lo que me quitó mucha de esa ansiedad y mucho de eso.
sería muy interesante a largo plazo crear una encuesta, ¿no? De saber qué impacto está teniendo sobre, porque yo lo sé, así esa encuesta no exista todavía. Yo estoy casi seguro que hay muchachos que como vienen de barrios difíciles, donde hay acceso a las drogas y de pronto en un tiempo no había acceso al ejercicio porque no podían pagar un gimnasio, ahora de repente Grecorromano pone un gimnasio en el barrio de ellos y ya ellos decían, no, yo me voy a poner juicioso a hacer ejercicio, empiezan a hacer ejercicio y tiene que haber más de una historia por ahí de muchachos que dicen, no, me pusieron ese gimnasio ahí y anteriormente yo me iba con los amigos a fumar marihuana y dejé eso y me puse a hacer ejercicio y mi vida cambió. Estoy casi seguro que hay historia tras historia sobre eso, o sea que ese impacto social se ha sentido. Primero que todo, pues felicitarte por la innovación, porque seguís innovando, porque has creado dentro de lo que haces, estás en un mar azul, un nicho muy separado, muy diferente. Sé que vas a seguir creciendo. ¿Cuál es el futuro de aquí a 5 años? O sea, vos que sos una persona de visión, ¿dónde ves a Grecorromano en los próximos 5 o 10 años? Pues yo parto del concepto Primero, lo primero para mí es conservar el equilibrio. Si yo quiero ver a Grecorromano a futuro, quiero estar ahí. Para mí es cuidar la salud. Entonces, lo que yo quiero es lo que yo siento con la actividad física, lo que me ha proporcionado en salud, en bienestar. Yo quiero es que la gente sienta lo mismo. Entonces, por lo trato de, con estos gimnasios, que la gente lleve ese bienestar, que se sientan súper bien haciendo ejercicio, con energía, con vitalidad. Eso ha sido, yo creo, que el componente más importante. Quiero que los otros sientan lo que yo siento. En 5 años, es difícil decirlo porque cuando uno piensa un año, estoy cambiando completamente todo. Yo me estoy moviendo rápido y una porque viene detrás de mí. Si yo me quedo quieto, dejo de correr, el perro me muerde. Claro. Entonces no quiero dejarme morder el perro. La otra porque siempre hay la posibilidad de hacer algo mejor. Claro. La otra porque el mundo está cambiando a una velocidad y variedad de productos, lo que usted quiera, de todas las marcas. Pues no me puedo dormir, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero yo no pensaba en lo que va en este momento cuando estaba hace 10 años que iba a llegar a este punto. No me lo imaginé. Simplemente voy a ir haciendo, los resultados van dándose. Pero no puedo proyectarlo así exactamente. Claro, lo que básicamente te escucho diciendo es que, o sea, tu ideal es ser un producto del producto, ¿sí? O sea, eso que sentís, esa vitalidad, esa energía que te trae el ejercicio, ese estilo de vivir, lo has querido compartir con los demás para poder dar un poquito de eso que vos sentís. Estamos aquí en tu casa y tenés equipos que has creado vos mismo, o sea, aquí entrenas casi todos los días. Yo sé que sos un tipo que se levanta temprano a leer, a alimentar tu mente, a alimentar tu espíritu, tu cuerpo. Y eso es lo que estás diciendo, querés compartir eso. Creo que te quiero hacer una mejor pregunta. Si te levantas mañana, sí, poner los pies en el piso, te levantas y de repente no sabes qué pasó, pero te despertaste y todo lo que algún día soñaste ya se cumplió. Desde la perspectiva negocio, vos sentirte realizado, ¿qué sería esa cosa? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se vería? Pues yo utilizo algo que me sonó desde hace mucho tiempo y lo llevo muy adentro. La primera es, si a mí me toca morirme en este momento, considero que valió la pena haber vivido. Si no es el momento, tengo mucho sueño, muchas cosas para realizar. Y la tercera es, qué tan bueno que uno sea digno de ser imitado. Yo lo que quiero llevar esto es a otra generación. En este momento ando preparando a los hijos para que reciban la empresa y lo vengo desde pequeño, por el gusto por los negocios, por la organización, por la disciplina. Todos aquí en la familia, sin obligar a nadie, fueron adoptando el modelo del ejercicio, el deporte, la alimentación, buscar el equilibrio. Eso les he recargado a ellos. Se están dando los resultados, pero quiero llevarlo a otras generaciones. Quiero dejar ese legado. Ese legado de que la gente, como el eslogan nuestro, es darle vida a tus años.
por los años que tenga, pero venga, dele vida, dele salud. Y el concepto que nosotros tenemos como nuestro propósito realmente es que contribuimos a llevar bienestar y salud a millones de personas por medio de los gimnasios al aire libre. Es el legado que yo quiero llevar a la gente. O sea, Nacho se despierta mañana y básicamente se da cuenta de que todos tus 3 hijos están adoptando una vida saludable basada en el legado que vos les has dejado. Hay una empresa que sigue generando no solamente empleo, sino salud. Y si todas esas cosas se cumplen y generación tras generación eso sigue dándose, la misión de Nacho está cumplida. Sí, yo me voy por bien servido. Hasta el momento, como te digo, si me toca partir en este momento, valió la pena, todas las cosas. Mira que es interesante porque cuando me decías, cuando yo empecé la pregunta decías, todo parte de mí, ¿sí? De pronto muchas personas pueden decir, pero eso es como una meta egoísta, parte de mí, pero lo que estás básicamente diciendo, porque hay mucha gente que yo le he hecho esta pregunta, hey, te despertás mañana y tu negocio está donde vos querés que esté, y te dice, no, estamos en 7 continentes y tenemos proveedores en todo el mundo y estamos creando y nuestro negocio llegó a la bolsa, etcétera. Pero mira que lo que estás diciendo básicamente es de un valor intrínseco que dice un legado. Sí, no es lo material, sino es la salud de adentro hacia afuera. Mi familia, impactar a mi familia y luego poder impactar generaciones por venir por medio de la salud. Algo muy, 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 muy inspirador. Creado en Estados Unidos. Yo soy 100% paisa y tengo un amor por esta ciudad increíble. Y siempre que he venido acá me ha llamado mucho la atención ver que acá somos innovadores. Esto no se ve en Estados Unidos. O sea, lo que has hecho acá no se ve en Estados Unidos. No es una propuesta que la hay. O sea, sí hay gimnasios al aire libre. De pronto Miami, yo creo que en South Beach hay una playa bastante innovadora que le copió a una en California que se llama Santa Mónica. Muscle Beach, que han mostrado muchos videos de Arnold entrenando Santa allá. Mónica. Y digamos que ahí se ve bien, pero no se ve lo que se ve acá. No, muy distinto. Es muy distinto, ¿cierto? Entonces, esa innovación tan chévere desde acá, desde donde yo soy, trae mucho orgullo. Y por último, te hago esta pregunta, Nacho. Hay mucha gente del otro lado que está viendo esta entrevista que de pronto tiene esos sueños de emprender, tienen ganas de formar un negocio. De pronto son personas que tienen ideas, pero todavía no las han podido potenciar. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo motivarías a esa persona? Que no le teman primero a equivocarse. Que se acerquen a Dios y Dios se acercará de forma igual. Que aprendan a confiar en sí mismos, a valorar su autoestima, a desarrollar seguridad. Y la principal, persistir y nunca desistir. Son muchos los tropiezos que hay en el mundo del emprendimiento, muchas decepciones, pero están realmente a lo que llegaron, que realmente aman, son capaces de soportar todo. O sea que en conclusión lo que me decías antes de empezar y decías, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros? Romanos 8:31. Y algo que yo puedo ver en toda esta conversación, que es básicamente algo que ha estado muy presente en la conversación y creo que en tu vida, que ha sido esos 3 puntos que nosotros hablamos en el plan de nosotros, que es la claridad, ¿sí? Que es el saber, de propósito. Que es el saber lo que quiero, que es la disciplina, que en pocas palabras son los hábitos que te llevan a hacer las cosas un día tras otro, ¿sí? O hacer las cosas que no me gustan, pero tengo que hacerlas. Exacto, la definición de la disciplina, pero que prácticamente se habla de que la disciplina son hábitos. Mucha gente tiende a ver la disciplina y decir, no, es que aquel es disciplinado y aquel no. Cuando uno va a mirar el disciplinado, que lo que está haciendo, tiene una serie de hábitos que hace diariamente que lo llevan a ser disciplinado. O hace lo que no le gusta al otro. Exacto. Y por último, esa consistencia. Entonces está la claridad, la disciplina y la consistencia, que siempre hablamos que son los 3 pilares del triunfo. La gota de agua taladra la roca. Entonces, para aquellos que están viendo esta entrevista, recuerden que hay que estar claros en lo que quieren. Tienen que tener una claridad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Miren que en la historia de Nacho esto está muy presente desde que él tenía 15 años. Él quería formar empresa. Luego él empieza a formarse
de una manera increíble y digamos que providencialmente Dios en su vida pone un papá que le empieza a dar cositas a hacer y a fomentar como esa creatividad en él y bueno, y está como esa disciplina, esos hábitos que se forman ahí. Pasa de empleo a empleo, donde aprende a vender, donde aprende a que el cliente le dice que no, donde básicamente tiene que interactuar cara a cara con el cliente y todas esas cosas dan una escuela tremenda. Y luego está la consistencia. Él llega a un momento donde llega a la cima, donde se siente muy bien, financieramente está bien, tiene una estabilidad económica, todo le va bien y de repente tiene un bache, entra en una crisis y el hombre no se echa atrás simplemente por esa crisis. Yo conozco mucha gente que llega a una crisis y simplemente ahí se detienen. Él siguió adelante y llegó esa llamada milagrosa que le trajo una idea innovadora del cual no volvió a saber nada de esa persona vino a traerle un mensaje. Nosotros decimos que él dice que fue el Espíritu Santo que le habló y le dio esa inspiración y ahora Greco Romano existe basado en esa llamada, en esa idea innovadora y esa consistencia que él ha tenido todos estos años. Empezaste con... De -0 porque cuando empecé en la quiebra. ¿Pero llevas cuántos años en esto? Pues alrededor de 45 años. 45 años, esa trayectoria habla de una consistencia tremenda. Entonces, vamos a cerrar así y corregime si estoy equivocado. Si quieres triunfar en cualquier aspecto de la vida, hay que tener claridad, hay que tener disciplina y hay que tener consistencia. Y fe. Y hay que tener fe ante todo. En uno mismo y en Dios.